Muchas gracias a todos y a todas por venir a esta, la primera conferencia de violencia interespecie, una actividad organizada por la Comisión de Derecho Animal. Es una comisión que creamos hace poquito tiempo, acá con Silvana, con Vicky, mi amiga de toda la vida. Conversamos y la convocamos y le dimos la tarea de armar esta comisión, así que la felicito a ella y a todos y cada uno de los miembros de la comisión y de nuevo a ustedes por venir a esta la primera actividad, que será la primera de muchas que vamos a hacer. Tenemos muchas expectativas y mucha fe en el trabajo de esta comisión, entre no solamente quienes la presiden y la dirigen, sino de quienes las integran. Y desde luego tienen todo el apoyo de la asociación para desarrollar este trabajo. Así que muchas gracias a ustedes por venir, a la comisión por armar la actividad y a los panelistas que nos van a enseñar, por lo menos a mí, de qué se trata esto. Muchísimas gracias. Quería agradecer a la Comisión de Derecho Animal y a la Asociación de Abogados de Buenos Aires por permitir justamente estar en esta jornada, y la creación de la Comisión de Derecho Animal es muy importante para los animales no humanos, que cada vez tengamos más lugares para que podamos profundizar acerca de la temática del derecho animal. En la jornada de hoy es acerca de la violencia interespecie y las propuestas de resolución de conflictos. El doctor Ortiz es abogado, es profesor, es letrado también de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Luego la doctora María José Domínguez Cedreira, también abogada y docente de la materia de Derecho Animal, con posgrado en Derecho de Familia, nos va a hablar justamente de la violencia interespecie y cómo la violencia afecta tanto a los animales humanos y a los animales no humanos. Y por último, el doctor Martín Testa, también abogado de la Universidad de Buenos Aires, docente también de la materia de Derecho Animal, nos va a hablar de la violencia a los consumidores y el rol de los animales como expuestos a las relaciones de consumo. ¿Sí? Bueno, damos comienzo a la jornada con el doctor Diego Ortiz. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a presentar este tema. Muchísimas gracias y darles la bienvenida a la comisión. Siempre realizar una comisión con este tema de implicancia social, cultural y de construcción y prevención es una celebración realmente, porque permite acentuar los temas, analizarlos, reflexionarlos, trabajar, y eso también de alguna manera es algo que tiene que ser destacado. Todo lo que sea cuestiones vinculadas a género, derechos humanos, derecho animal, es algo que hay que, cada vez que se habilita, hay que celebrar. Yo voy a hablar de un tema que muy poco se habla, es la relación que existe entre el derecho animal con el procedimiento civil de violencia familiar o el procedimiento penal por delitos especiales relacionados con la violencia de género. Primero la pregunta la pregunta honesta que tendríamos que hacer es: ¿se relacionan o no? Si decimos que sí, tenemos que ver de qué manera se relacionan y qué podemos hacer frente a ello. Tal vez la primera respuesta no la va a dar específicamente el derecho, sino el afecto que tenemos por nuestros animales y el miedo también de que sean dañados por el agresor. Y el maltrato de animales es utilizado como un medio muy poderoso de presión. Es una forma de opresión y castigo muchas veces a la pareja, provocando daños inmensos a la víctima. Y este es uno de los instrumentos que utiliza el agresor para poder agredir, para poder dañarnos también, maltratar a alguien que amamos, a nuestros animales. Y esto también es muy interesante porque las agresiones de cualquier tipo que se dan cuando hablamos de violencia familiar, las agresiones psicológicas, físicas, sexuales, económicas y simbólicas, se dan en un ámbito generalmente privado, el hogar. Ese reducto privado tan íntimo con el cual nosotros relajamos nuestras relaciones familiares, que es el hogar. Y en ese hogar se daña no solamente a la pareja o a los hijos e hijas, sino también a los animales. Pero el problema es que estos animales son testigos silenciosos de esas situaciones de violencia
que más de una vez los afecta directamente. Y la cuestión se complejiza todavía cuando no se le da la entidad suficiente al tema del derecho animal que permita tomar acciones concretas frente al maltrato padecido. El animal se encuentra vulnerable en un contexto de violencia familiar desde varios puntos de vista. Primero, por estar imposibilitado de denunciar. Segundo, por el contexto en el que se dan los tipos de violencia. Hay una orfandad probatoria, es un ámbito privado, es un ámbito íntimo. Después, por la invisibilización de los operadores que lo omiten. O sea, que gente que trabaja conmigo me decía, ¿qué vas a hablar? Procedimiento de violencia de derecho animal. Vos contando, claro. Fíjate que en las denuncias están los animales involucrados directamente a situaciones de maltrato. Por otro lado, por la no detección de este tipo de situación. Y a esto se le suma la existencia de penas muy bajas para frenar el maltrato animal, los pocos aportes doctrinarios sobre el tema y la escasez de jurisprudencia que se relacione con el mismo. Imagínense todas las barreras que tienen los animales para poder ser escuchados en un contexto de violencia de género en su modalidad familiar. Y cuando hablamos de qué manera podemos nosotros visibilizar estas situaciones, una es a través de los hechos relatados en la denuncia. Uno de los aspectos en los que se da estas relaciones son los diferentes hechos de violencia que relatan las personas cuando interponen una denuncia o cuando van a algún tipo de orientación psicológica y asesoramiento legal. De estos hechos que las personas relatan y denuncian, surgen situaciones de violencia del agresor hacia los animales que incluso culminan con su muerte. ¿No nos parece raro escuchar personas que dicen, me amenazó de que iba a matar a mi perro y a los 2 o 3 días tira al perro del 5º piso? Esto parece un cuento, pero es lamentablemente la realidad supera cualquier ficción. Y por otro lado, como sabe el agresor que no va a haber pena, maltrata a los animales sin problema, porque qué peor pena para la víctima que ser en este caso dañada al haber sido asesinado uno de sus seres queridos. Entonces, una vez que los operadores de la temática, abogado, abogada, trabajadora social, psicólogo, escuchan activamente estos hechos, lo primero que tenemos que hacer es encuadrar esos hechos en los tipos de violencia para poder realizar una determinada intervención acorde a su disciplina. Y una vez que escuchamos los hechos, viene otro debate muy interesante. ¿Dónde ubicamos el maltrato animal en un contexto de violencia de género en su modalidad familiar? Violencia ambiental, violencia patrimonial, violencia psicológica. Esta tipología que nombré tripartita surge muchas veces de las experiencias y las lecturas de los informes o de las cosas que vamos recibiendo o en noticias e informes. La violencia ambiental se refiere a la agresión que se produce por el ámbito. El ámbito es un ámbito hostil, un ámbito agresivo, entonces el agresor, por más que no toque a la víctima, si pone un cuchillo en la mesa, si rompe un plato, rompe una ventana, un postín, una reja, está ejerciendo violencia ambiental. La violencia económico-patrimonial es aquella que se produce por un menoscabo de un recurso económico patrimonial. Y la violencia psicológica supone varias conductas que realiza el agresor, desde insultos, vigilancia, actos denigratorios, chantaje, ridiculización, acoso, hostigamiento, amenaza. Una vez que tenemos los 3 tipos de violencia descritos, tenemos que empezar a saber dónde ubicamos ese maltrato animal. Esto es violencia ambiental, esto es violencia económica o esto es violencia psicológica. La ley 5420, que habla de personas mayores en situación de violencia en el ámbito de CABA, denominado así por la convención, que lo denominaba adultos mayores, plantea claramente que es un plexo normativo en donde se ubica dentro de la ley 24417 de violencia familiar de capital y la 26485 de violencia de género del 2009, que es la ley de protección integral. El artículo 5 de la ley 5420, acuérdense, de personas mayores en situación de violencia, dentro de los tipos de maltrato, plantea el maltrato ambiental y alude a la destrucción de objetos personales, ejemplo una ventana,
dañar y matar animales domésticos. O sea que es la única ley específica de protección contra la violencia que plantea el encuadre del maltrato animal dentro de esa tipología. No quiere decir que esté de acuerdo, ¿eh? Lo que sí estoy mostrando lo que hay. Este tipo de maltrato, el maltrato ambiental, es incluido de manera independiente a diferencia de la 26485 que habla de maltrato psicológico. Dentro del maltrato psicológico incluye la 26485 la cuestión intimidatoria. Por otra parte, la pregunta sería, ¿el maltrato al animal, ya sea la muerte del animal o el daño que se le produce, es violencia ambiental o psicológica? ¿Se pueden ejercer funciones para proteger, acciones para proteger al animal? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de acciones harían? Y hay que ser honesto también con las explicaciones, desde los aportes que yo puedo dar en la temática de violencia, como de los aportes que acá gente avesada puede dar desde el derecho animal. Si nos tomamos a los animales como si fueran un objeto de las personas agredidas, la violencia podría ser patrimonial, porque su muerte o daño sería como si fuera la destrucción de un recurso, o si en cambio la tomaríamos como si fuera una persona no humana, este tipo de situaciones sería como violencia psicológica. La aclaración no es terminológica, porque decir que maltratar a un animal es violencia ambiental o psicológica define el posicionamiento ideológico de la persona que interviene. No sé si se comprende. Porque si vos estás diciendo que maltratar a un animal es violencia económica, es el menoscabo de un recurso que perdiste, es algo que perdiste. Pero si vos estás diciendo que maltratar a un animal es un maltrato psicológico, en este caso nos hablamos de la agresión a la integridad psicofísica de esa persona. Sin embargo, me queda también una arista para analizar. El procedimiento de violencia familiar se encuentra desde el punto de vista siempre de la persona en situación de violencia y nunca del animal. O sea que el resguardo, mediante el mecanismo procesal especial de violencia, es desde la persona, pero nunca desde la intervención directa del maltrato ejercido a ese animal. Entonces, ahí también nos quedaría un buen terreno para explorar en el tema. Y por otro lado, una forma de visibilizar las situaciones de este tipo de situaciones, desde el rol de los operadores, para poder visibilizar el maltrato animal dentro del contexto de violencia, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los animales que atraviesan situaciones de violencia doméstica, es importante el rol de todos los operadores en visibilizar ese maltrato para poder actuar en consonancia con el mismo. Un ejemplo lo configura el rol del juez. El juez tiene que proteger la integridad psicofísica de la parte denunciante y también detectar ese maltrato animal para responsabilizar penalmente al agresor. Si bien yo estuve investigando y pensando también cuando me convocaron, cuando me invitaron a aportar, buscar fallos donde se plantee esta situación, buscar una resolución judicial que me diga de qué manera se puede intervenir. Esto es un fallo que, si bien no es civil sino penal, plantea la conexión entre delitos vinculados a situaciones de violencia familiar y el derecho animal. Es un fallo de General Villa Lavalle, esto es Salta, esto es un fallo del 12 de marzo de 2018. El fallo tiene el objeto del fallo es daño, maltrato a los animales y desobediencia judicial en perjuicio de tal. O sea, ya en el objeto está visible de que acá se va a investigar la posible comisión de un delito de daño, de maltrato a un animal y de desobediencia a la manda judicial. Cuando uno lee el fallo, arranca que en la subcomisaría de Lavalle, Salta, una señora manifiesta que salió de su domicilio rumbo al trabajo. Al regresar, cuando se dispuso a preparar la comida, escuchó que el perro de su papá empezó a ladrar. Momento en que el señor Gutiérrez, en aparente estado de ebriedad, realizó un golpe con la planta del pie a la puerta de ingreso causando daños, ya que desprendió una parte del marco. Que en la mesa se encontraba comiendo el padre, quien logró agarrar el plato. Posteriormente, la denunciante sacó al acusado hacia la vereda, quien tomó un pedazo de ladrillo y hacía ademanes de lanzárselo al perro a la vez que arrojaba golpes de puño hacia la pared.
En febrero del 2018, el 6, el acusado ingresó otra vez al domicilio sin previo aviso y luego su mascota, dice acá que es un perro de porte mediano, se desconoce la raza, pelaje negro, aullaba fuerte en el baño. Por lo que al ir a verificar lo que sucedía y querer ingresar, vio al acusado trabando la puerta, ocasión en la que pudo observar que Ariel lo estaba ahorcando al perro. Por tal motivo, lo ahorcó de una manera de dejarlo lesionado, no es que lo ahorcó un segundo. Por tal motivo le solicitó que abriera la puerta y soltara al animal que le estaba sujetando con sus brazos el cuello, con su mano el cuello. Fue en ese momento que la delincuente agarró al perro, mientras el acusado, que se encontraba en el baño, empieza a insultar y bueno, en ese escenario no se encontraba ninguna persona presente. Señalando que los hechos así descritos han sido calificados como, y dice, delito de daño, maltrato al animal y desobediencia judicial por dos hechos, porque apareció dos veces, incluso habiéndose tomado una medida de protección. Lo interesante del fallo es que, con respecto al tema que me convoca, dice, en lo que respecta al delito de maltrato a los animales, conforme ha quedado delineado el factum de hipótesis acusatoria, se atribuye al encausado un comportamiento orientado voluntariamente a infligir maltrato al perro, el padre de la denunciante, al sujetarlo por el cuello con una soga y pretender ahorcarlo y con ello lograr la muerte del animal. Lo que no pudo concretar en virtud de la intervención de la señora, porque si no lo mataba. Al respecto, cabe recordar que el delito de maltrato animal es un delito de resultado material, que requiere de la muerte o una lesión que cause al animal un grave menoscabo físico. Esto es, que requiera una primera asistencia veterinaria y tratamiento facultativo o quirúrgico. Esto todo puede ser discutido, porque estamos en un tema nuevo. No digo que esto es palabra santa. Lo que decimos es que en un fallo penal de violencia de género en su modalidad familiar se pueda analizar de un apartado, de una manera diferente, en otro lado, el tema del maltrato, es una gran virtud, es una gran fortaleza. Con la muerte o las lesiones queda consumado el delito, permitiendo la forma imperfecta de ejecución, cual sería la acción de no llegar a causar la muerte o una lesión grave prese al maltrato cruel infligido, causando solo lesiones leves siempre que se trate de un maltrato de mayor gravedad, atendiendo a la necesidad y al número de actos realizados objetivamente, hubiesen podido acabar con la vida del animal o herirlo gravemente. Si uno lee rápidamente, no detecta que está hablando del animal. Y eso también es lo interesante. Parecería que lo estuviera analizando con otros sujetos. Entonces es muy interesante también esa mirada que hace el fallo. El tipo subjetivo del delito está integrado por el ensañamiento, elemento que puede ser entendido como un dolo directo de hacer sufrir perversamente al animal y un carácter deliberado y premeditado de tal acción, sabiendo que esta acción ejercida o la omisión causarían dolor o la muerte y causarían un malestar innecesario al animal. Como diciendo, aparte de ejercer violencia, te la agarraste con el perro. Lo que hiciste con el perro fue totalmente intencional. Le causaste un daño y de esa manera le causaste un malestar físico por más que no hayas logrado provocar la muerte. En tal sentido, las normas de la 14.346 dice protegen a los animales, su acto de crueldad y maltrato, no ya en un superado sentimiento de piedad, sino como un reconocimiento normativo de una esfera o marco de derechos para otras especies que deben ser preservadas. No solo de la depredación, sino también de un trato incompatible con la mínima racionalidad. Esto da mucho para hablar, da mucho para pensar. El concepto de persona incluye en nuestras sociedades pluralistas y anonimizadas también un modo racional de contacto con los animales que excluye cualquier tipo de trato cruel o degradante que puedan tener, considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Esto es lo que dice el fallo, que no es un invento mío. Esto lo dice el fallo. Por otro lado, ¿cómo se falla? Se condena la pena de 4 meses de prisión de ejecución efectiva y costas por resultar autor material y penalmente responsable del delito de daño, maltrato al animal y desobediencia judicial, disponiendo que el nombrado sea alojado en la unidad carcelaria local, disponiendo que G reciba un tratamiento psicoterapéutico por la adicción al consumo de bebidas
que dijo, debiendo al señor director de la unidad carcelaria realizar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la medida de cuenta, ¿no? En el fallo mencionado, de los hechos surgen situaciones de maltrato animal en un contexto de violencia de género, en su modalidad doméstica, caracterizado por un escenario completo: amedrentamiento, violación de domicilio, agresión verbal, daños y adicción al alcohol. Entre las situaciones de maltrato animal encontramos amenazar, lanzar objetos, mascotas, o sea que es un caso muy interesante para abordar, que acá yo dejo la cita del fallo, si lo deben tener o si no lo tienen lo dejo como aporte también a la jornada. Y para ir cerrando también y poder escuchar un poco a los compañeros, porque bueno, yo me toca trabajar a partir de ahora, dentro de un rato entro a trabajar, estoy cerca, hay una realidad incontrastable, en donde el problema puede ser visibilizado, pero también vos podés decir, acá hay maltrato animal, pero no existe un marco protector específico para ser utilizado por el operador para poder frenar este tipo de situaciones. En donde la autoridad judicial puede detectar la situación de maltrato animal en una denuncia de violencia familiar, pero se encuentra imposibilitada de accionar dada la escasez o ausencia de herramientas a aplicar para el agresor. Debemos luchar de esta manera en todos los frentes contra lo que significa la violencia de género en toda su dimensión, en todo su abanico, y con la protección de todos los sujetos que intervienen en ella. Debemos de naturalizar el maltrato animal dentro de la situación de violencia familiar para poder proteger a nuestros seres queridos, porque sí, son nuestros seres queridos, que sufren en silencio la violencia perpetrada en los hogares. Muchas gracias.